Cordial saludo para todos. Este video explica cómo manejar la información de los pacientes, tanto para practicantes de pregrado como para practicantes de posgrado. La única diferencia es que los de pregrado entran por prácticas profesionales, luego se identifican en ingreso practicantes y luego van a ver los pacientes asignados. Los practicantes de posgrados ingresan por el botón de ingreso estudiantes enfrente del botón posgrados, se identifican e inmediatamente van a ver los pacientes asignados. Una vez que vemos los pacientes, con el botón ir, entramos al paciente, vemos que consultorio registró la información básica, pero no la información completa, por lo tanto, el practicante debe registrar cuidadosamente toda la información y guardar. Una vez que se registra toda la información, miramos que los responsables del paciente estén asignados, en este caso el practicante y el supervisor. Si no hay supervisor, hay que avisarle a consultorios antes de guardar cualquier información. El practicante ni de posgrados ni de pregrado debe hacer ningún cambio acá. En cambio, sí, cuando ya está todo, vamos a registrar los RIPS. Los RIPS se registran periódicamente, se determina una fecha en donde se registra el RIP y se genera el RIPS. Luego entonces aparece aquí abajo, generado, con la fecha que ustedes dijeron, aquí va a aparecer automáticamente toda esta información que les señalo, que es el correo, el código del prestador de servicios, el tipo de identificación, el número de identificación del usuario en el sistema y el nombre del usuario aparecen automáticamente. En este caso el email no apareció porque no está codificado arriba. Una vez que revisamos toda esa información que esté correcta, vamos a ingresar tanto el código de consulta como la finalidad de consulta, como la causa externa y el diagnóstico principal y diagnóstico relacionados. Todo se hace siguiendo estas instrucciones. Por favor, siempre lean las instrucciones porque si no puede que cometan algún error y después no tienen la información completa. Entonces, primer paso, presiono el botón diagnóstico. Él acomoda la ventana y vuelvo a presionar el botón diagnóstico. Aparece esta ventana emergente donde me permite para cada una de las partes que les acabo de indicar un espacio donde puedo seleccionar. Entonces voy a seleccionar al azar el código de la consulta, luego la finalidad de la consulta, cuál es la causa externa, el código de diagnóstico principal, el diagnóstico relacionado 1 y supongamos que ni el 2 ni el 3 son necesarios y guardo. Una vez que guardo, simplemente presiono el botón actualizar. Y él asigna todos los códigos y los textos de los códigos de los de consulta, la finalidad, etc. En estos dos no se asignaron, por lo tanto quedan vacíos. Seguimos hacia la derecha y escogemos el tipo de diagnóstico principal. Luego el valor de la consulta que está codificado también para pregrado y para posgrado o dependiendo de lo que se esté haciendo. Voy a escoger uno de pregrado para estratos 5 y 6 y posteriormente la cuota moderadora la dejo en blanco, nunca se pone cuota moderadora porque en estos consultorios no se paga. El neto a pagar se calcula automáticamente cuando guardo, pero sí debo preguntarle a la secretaria cuál es el número de factura y el número de autorización. Y guardo. Una vez que guardo queda registrada toda la información que acabamos de ingresar. Ese es el primer RIPS que se ingresó. Después los demás RIPS van a aparecer justo debajo de cada uno, teniendo en cuenta que la última fecha aparece de primera, es decir, se ordena en forma descendente. El siguiente paso que debemos realizar es el de seguimientos. El seguimiento se hace también periódicamente. Consultorios les indicará a ustedes que cada cuánto se debe hacer el seguimiento. Entonces, hay una fecha que podemos escoger. Seleccionamos el terapeuta, seleccionamos el supervisor externo y guardamos, e igualmente como antes queda registrado en la parte inferior la fecha. La edad en el seguimiento va a aparecer cuando ingresemos la fecha de nacimiento del paciente y volvemos a leer las instrucciones que son similares.
Presionamos diagnóstico una vez, la ventana se acomoda otra vez y sale una ventana emergente donde podemos escoger el diagnóstico según DSM-4 y el diagnóstico según CIE-10. Y guardamos, luego actualizamos y aparecen los dos diagnósticos con sus debidos códigos. ¿Por qué se utilizan códigos? Porque si en los siguientes seguimientos los diagnósticos son los mismos, pues simplemente puedo copiar y pegar el código y después actualizar y él trae los textos de los diagnósticos. El terapeuta es asignado automáticamente, lo mismo el semestre al que pertenece, el supervisor externo y continuamos con estado actual. El estado actual lo escogen ustedes y luego venimos con algo que hay que ponerle atención, que es la descripción del proceso, que se divide en dos, la fase de evaluación y la fase de intervención. Aquí están las instrucciones como antes, entonces simplemente volvemos al mismo caso, protocolos, y sale la ventana relacionada con protocolos. Entonces, para la fase de evaluación, protocolo que utilicé, suponga que solamente utilizó uno, pero podría escoger varios porque se pueden utilizar varios. Lo mismo para la fase de intervención, utilicé dos protocolos. Entonces, guardo, la mecánica es la misma, y actualizo, y él asigna los protocolos tanto de evaluación, que solo escogimos uno, como de intervención, que escogimos dos. Lo mismo, si tengo otro protocolo, simplemente escribo lo mismo en intervención. ¿Mm? Luego, ¿en qué fase estamos? Evaluación, intervención o seguimientos. Pongamos que en intervención, si requiere remisión, le digo sí, si no, no. ¿Y a qué entidades requiere remisión? Son las que están en lila. Entonces yo digo, requiere remisión, perdón, a entidades no, sino a qué otras profesiones. Terapia ocupacional, neuropsicología y consultorio jurídico. ¿Listo? Las otras dos las dejo vacías. Y si hay otra, pues ¿cuál? Y escribo simplemente. Mismo selecciono si reposa esto en la historia clínica y si hay alguna observación sobre la remisión. ¿Okay? Luego digo ¿requiere notificación el caso? Entonces le digo que sí y hay 5 opciones. Entonces puedo decir, hay que remitirlo a comisaría de familia y a fiscalía. ¿Sí? Si quiero otro, pues, o si se necesita otro, pues sí, también lo voy a remitir a ICBF. U otro cual, y escribo. ¿Reposa en la historia clínica la notificación? Sí. Observaciones sobre la notificación. Luego, ¿qué nivel de riesgo tiene? Entonces escojo el nivel de riesgo, especifico las razones del riesgo, las acciones para disminuir el riesgo, las observaciones en términos de las dificultades que se presentan y las recomendaciones que se hacen, las directrices que da el supervisor externo y las directrices que da la coordinación y la dirección. ¿Cuántas sesiones se programaron al mes? Entonces decimos que se programaron 5 sesiones, de las cuales faltó una, y el TIPSI calcula automáticamente cuántas sesiones fueron aquellas a las que asistió. Y guardo. Una vez que guardo, queda consignada toda la información. Nunca se les olvide guardar. Guardar es supremamente importante para que quede todo consignado. De otra manera se puede borrar. Listo. En el proceso de posgrados es exactamente igual. La pantalla es la misma, tenemos los mismos datos, hacemos las mismas actividades, etc. Si tienen alguna duda, por favor, aquí está mi WhatsApp, me pueden escribir. Si tienen algún problema, me pueden escribir. Acuérdense que estamos haciendo todo el desarrollo del programa, entonces puede que se presenten algunas cosas que solucionaremos lo más pronto posible. Muchas gracias.